Este fin de semana murió Vargas Llosa. Fue el último de los escritores latinoamericanos en tener un reconocimiento como el Premio Nobel de Literatura, o el más reciente, si se quiere. No sabemos si va a ser el último. 89 años. Un hombre que tuvo una actividad muy prolífica en las letras, por eso los reconocimientos, y no solamente ese, sino también otros, como también prolífica en la política. Y se ganó adeptos, muchos en la literatura y adeptos en la política, pero también quienes, digamos, desde su posicionamiento político lo han cuestionado, ¿no? O lo han criticado. Nosotros queremos hablar de esto, queremos hablar de literatura y de política, y cómo la literatura también permite a los escritores o a los políticos devenidos en escritores o a los escritores devenidos en política hacer de esa producción literaria también una producción argumental y una aproximación a cuál es su visión de lo que tienen de la realidad. Hemos convocado para este espacio a un amigo de la casa, Miguel Sabone. ¿Cómo te va? Muy bien, muy buenos días. ¿Qué imagen tenés de Vargas Llosa? Buenas tardes. Sí, ¿cómo estemos? Porque esto se puede, del tiempo, porque esto se puede ver en cualquier plataforma, no solamente aquí en 24/7 Canal de Noticias, sino que también lo podés ver en YouTube, lo podés ver... Buena información. Así que viene bien eso de buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pensaba en Vargas Llosa, mi acercamiento, cierto, fue a través de sus obras. ¿Quién no ha leído alguna obra de Vargas Llosa? Así que ayer a la tarde largué una consulta. Ah, caramba. Especialmente a los jóvenes. Vos sabés que yo me vuelvo con población joven. Sí. Entonces quería saber si habían leído Vargas Llosa. ¿Sí? Porque es cierto que es uno de los últimos escritores que vos decís fue el boom latinoamericano, como tal, como se conoce, cuando empezaron a aparecer muchos escritores latinoamericanos y fueron leídos en otras lenguas, ¿no? ¿Quién no conoce a Gabriel García Márquez, ¿no? A Cortázar o Cortázar? Entonces ayer le pregunté, quería saber si los jóvenes habían leído algo. ¿Y qué te dijeron? Me llamó la atención que el 76% de los jóvenes no han leído a Vargas Llosa. ¿Eso es un síntoma la población joven. De época? No, es un síntoma de época. A ver, es cierto que vos decías algo recién. La obra de Vargas Llosa está muy mezclado con su vida y con su política. Es más, cuando él estuvo tranquilo, casi no escribió. Todos sus escritos nacen de momentos de crisis, de miedo, de confusión. Él cuenta cuando tuvo un gran miedo, cuando empezó a tener miedo, especialmente la relación con su padre. No voy a contar toda su historia, pero todas sus obras están basadas en momentos muy específicos de su vida. Y cuando vos decís, ¿por qué muestras constantemente esa cuestión individual? Aparece el individuo. Normalmente en su obra siempre aparece el individuo como centro. También vos decís, hay un compromiso social, sí, pero es el individuo que tiene que resolver. El individuo que a tu vez, acá me encantó porque entra mucho en el juego del poder, dice que pelea contra el poder, contra la estructura. Y es el individuo que siempre pierde. Todas las obras de Vargas Llosa tienen esta mezcla de lo político, el individuo. Cuando disputó el poder, perdió. Exacto. Para cómo, viste, Vargas Llosa tiene acérrimos enemigos en lo político, en el campo de algunos campos científicos también. Yo leí el más crudo fue Barros, que un sociólogo le dice traidor directamente, ¿no? Especialmente porque él tuvo un viraje, es cierto que empezó, a ver, todo cuando pasamos por ciertos estudios terciarios universitarios, tenemos esa cuestión de ser de izquierdas, ¿no? Y después por ahí algunos nos vamos quedando más en otros lugares. Pero mientras somos estudiantes vamos probando, vamos viendo qué es comprometiéndonos o no en la vida política. Es cierto que empezó en el Partido Comunista. Yo no creo que haya empezado por el Partido Comunista por creer en el comunismo como tal. Yo creo que fue un espacio de participación, como sucede en los claustros universitarios. Pero después fue cambiando. Yo creo que quedó más que nada... A ver, ¿qué quieres decir vos? ¿Que hay momentos de la participación política de los jóvenes que lo hacen por socializar y no por compartir ideas? Sí, yo creo que sí. Se hace mucho, se ve mucho. Yo que trabajo con jóvenes, veo cómo se van comprometiendo.
se van comprometiendo en espacios que no tenían nada que ver, porque me acuerdo de un caso específico, de hace poco, un chico que estudió una carrera determinada y se metió en un espacio político de la universidad porque le pareció interesante en lo que trabaja en ese espacio político, especialmente en el campo social. Pero bueno, el campo social es... Pero un ejemplo, estos están trabajando... ¿Qué sería no social? Trabajando en pos de los otros. Pero, volviendo, me parece que Vargas Llosa va haciendo tal. Es cierto que vos decís, che, pero se alió con la ultraderecha. Y sí, se alió con la ultraderecha. Cuando uno ve, termina con ciertos partidos de ultraderecha. Yo pensé que era socialdemócrata como tal, pero después cuando empecé a leer sus últimas cosas, sí, se nota que ya había convertido en un hombre de derecha. Terminó apoyando los gobiernos que nosotros conocemos, para colmo, ¿viste? Algunos gobiernos de derecha, los últimos gobiernos de derecha los apoyó, ¿no? El caso Argentina, el caso Brasil y el caso Estados Unidos, ¿no? Y fue muy duro también con los gobiernos fue más muy populistas. Sí, también fue, por ejemplo, le pasó como cuando tuvo el inicio del castrismo, de la Revolución Cubana, que él tuvo un amor, pero duró poco todo eso, ¿no? Hasta que cayó un poeta, por la historia de un poeta determinado cubano, ¿no? Que el castrismo lo persiguió y él directamente se alejó totalmente del castrismo, ¿no? Muchos creen que la pelea que tuvo detrás con Gabriel García Márquez, ¿sabés que terminaron mal? Ellos eran muy amigos y terminaron... Eran muy amigos. No sé si trascendió cuál fue el motivo de la pelea. Viste que es padrino de uno de sus hijos, todo eso. Eran padrinos de uno de sus hijos. Es más, creo que hubo hasta una trompada. Hay una trompada detrás. Yo creo que tiene que ver con la cuestión política. Sigo pensando que tiene que ver con su posicionamiento político, ¿no? Ninguno de los dos han querido contar, parece que han tenido un pacto de caballero, lo han dejado para que sus biógrafos cuenten, investiguen cuál es la causa, pero ninguno de los dos han querido contar esa historia. Pero, volviendo sobre la obra de García Márquez, cuando uno vemos un ejemplo, él amaba la lectura. Vargas Llosa, me quedé pensando en la pelea con Gabriel García Márquez. Vargas Llosa empieza a leer especialmente en Ser una familia, especialmente con sus abuelos, con sus tíos, con su tío Lucho, que fue el que más los motivó, ¿no? Pero el hecho es que después termina siendo, va cortando ese momento, le tratan de cortar las alas, y ahí está el dato interesante. El padre, cuando vuelve el padre, que él descubre que tiene un padre que lo creía muerto, a eso a los 11 años, el padre no quiere que sea escritor, entonces los mandan a un liceo, una especie de liceo militar. Y porque ahí se va a ser hombre, no va a ser escritor, no va a ser periodista, porque tenía todos esos atributos. No va a ser poeta, que era lo peor, y no va a ser homosexual. Entonces, por eso lo mandaron a la escuela. Lo más gracioso es que él termina haciéndose famoso en la escuela, porque escribiendo para otros, escribiendo cartas de amor para las novias de sus compañeros, narraciones eróticas y casi sexuales, ¿no? Y poemas. Y lo hacía ¿para qué? Lo cambiaba a base de cigarrillos. ¿Para qué? Para hacerse parecer hombre y para estar dentro del grupo de toda la gente, viste, que lo mantuviera como parte de ese grupo del liceo. Se hizo muy famoso en ese momento, así que puedo subsistir el liceo haciendo esas cosas. El dato interesante que es, terminó siendo un escritor donde se lo mandó para no ser escritor. Torció el hecho. Torció, digamos, el camino que le habían marcado, digamos. Exacto. Y eso, como vos decís, siempre volvió a ser un escritor. Un ejemplo, terminó siendo periodista en cuestiones de policial, ¿no? Escribiendo para diarios, especialmente cuestiones policial. O la primera obra tiene que ver una obra de teatro, que él nunca la publicó, que él comenta, que siempre guardó la publicidad de esa obra de teatro en ese momento, pero nunca la publicó como tal. Pero este es un hombre fantástico, es decir, todo lo que él la fue viviendo lo pudo desplegar en sus escritos. Aparte, un hombre no solamente que leía obras, prolífico, también un hombre que dedicaba mucho tiempo al estudio de la lengua. Me hizo acordar enseguida, y después, claro, después empecé a ver en los videos, viste que en hay muchos videos. ¿Cuál era su influencia? Claro, encontré que él tenía una influencia a Flaubert. Flaubert era en búsqueda de la palabra perfecta, las palabras perfectas, decía Flaubert. Y él creo que era así. Dedicaba durante el día a leer y a escribir, prolíficamente escribía, siempre, hasta el último momento escribía, ¿no? Pero más que nada agarrando sus historias como puente para escribir una gran historia. Hablas en singular, escribir una gran historia o escribir grandes historias.
Todas son grandes historias. Mira, yo cuando era joven, leí la Ciudad de los Perros, ¿no? Me acuerdo. Había comprado después otro libro en el tiempo que nunca lo leí. Cuando lo compré pasaron como 5 o 6 años, que fue Conversaciones en la Catedral. Pero la Ciudad de los Perros sí. Que no era una iglesia, era un bar. No, era un bar, exacto. Después entendí por qué no me llama mucho la atención, porque me había fascinado otro libro de él. Bueno, a mí me encantó porque no solamente era el juego de lo institucional, una institución militar, sino un juego de la sociedad. Era el plasmar la sociedad peruana, con todos sus encantos y desencantos, con sus antagonismos. Esto podés plasmarlo en un momento determinado, en una historia determinada, con personajes determinados, mostrando también cómo es la política en Perú en esa época, ¿no? Todo sucediendo en un liceo militar, o sea, adolescentes. ¿Se puede ser escritor, se puede ser novelista, se puede contar historias sin ingresar en la política? Yo conozco con muchísimos escritores. Sé que muchos escritores no han sido políticos, sí han opinado políticamente, ¿no? Bueno, es una forma de ejercicio de la política, ¿no? ¿Y quién puede correrse lo social de momento histórico? Algunos escritores son condenados por lo que opinan, no son perseguidos por lo que opinan. ¿Por qué? Porque se le teme al escritor, siempre se le teme, es como se le teme el periodismo, ¿no? El poder siempre teme al periodismo, los que escriben. ¿No? En esto han tenido razón algunos que la pluma es más poderosa que la espada. Por algo, porque la espada en definitiva termina en el tiempo, la pluma queda casi eterna, las palabras quedan eternas. Es eso, decía, la palabra pronunciada nunca regresa. Impactan. No será hoy, será mañana, pasado mañana. No. A mí me parecía interesante esto de Vargas Llosa, él juega con el micropoder, a mí que me gusta tanto otro pensador, juega mucho con el micropoder, crear del micropoder, que el hombre individual, aunque fracase, hace un hecho de poder. ¿Qué entendés por el micropoder? Esto de poder torcer la historia. Los personajes... Bueno, pero torcer la historia no sería micropoder entonces. Pero en lo cotidiano, lo que vos podés cambiar en tu cotidianidad. Che, no es grande la cosa que podés hacer, sí, pero es pequeña. O exponer la situación. La cuestión de la famosa Casa Verde que nosotros conocemos, es una cuestión prostibularia, donde no solamente mezcla la cuestión del ejercicio de poder, la corrupción, la prostitución como tal, también muestran dos culturas diferentes, ¿no? O varias culturas diferentes en un mismo lugar. La ciudad, lo urbano, o un pueblo urbano, la Amazonia, la indígena, ¿no? Y a su vez va mostrando esta realidad. ¿Quién lo narra? Me parece que hay... Yo creo que no deja de ser un escritor comprometido, sí es un escritor comprometido, que a veces no nos gusta su posicionamiento. A mí no me gustó los posicionamientos de él, ¿no? Es cierto. Tal vez tiene que ver por sus pensares. Él terminó viviendo por mucho tiempo, después de Fujimori terminó viviendo en España, tiene ciudadanía española, terminó con un título nobiliario, le dieron un título nobiliario y todo. Bueno, él pierde con Fujimori la presidencia. Pierde, sí, quedó en segundo lugar, en una segunda vuelta quedó en segundo lugar. Creo es interesante el estudio de esa elección, porque al principio Fujimori casi no tenía acervo, era como el gran candidato era él, ¿no? El gran candidato era él, ¿no? Después no leí las investigaciones por qué. Y después cómo termina Fujimori también, ¿no? Sí, y después un ejemplo, él dijo que nunca iba a apoyar al fujimorismo como tal y terminó apoyando al fujimorismo para que no gane la izquierda. Viste que creo que iba la hija. Keiko. Exacto. Esas son las contradicciones. A ver, todos tenemos contradicciones. En algunos es más evidente, en otros no es tanto. Y vos me decís, una persona cambia, sí, no tiene por qué. Cuando uno es adolescente no tiene que ser lo mismo que cuando es adulto. Y puede cambiar, sí, podemos cambiar de pensamiento. Nadie es estático, ni el cuerpo es estático, ¿no? Y también se nota en las obras. Las obras que cuando uno escribe no tienen la finura al principio, no tienen la finura que gana con el tiempo. Es lógico. Vos me decís, Conversación en la Catedral es narrar una historia, especialmente la historia del Perú, en una época determinada. Y vos me decís, tiene mucho sociología, tiene mucho historia. Viste que él quedó enamorado de la historia, ¿no? Sabía que se dijo que si no hubiese sido escritor, hubiese sido historiador, ¿no? Porque aparte tuvo una gran motivación. Hacer literatura es una forma de hacer historia también. Claro, pero
Vargas Llosa usa muchos de los momentos históricos, especialmente los momentos históricos de Perú, ¿no? Y después escribe sobre otros momentos históricos de otros países latinoamericanos. Es una constante, también es otra constante, esos microcosmos, contando esos microcosmos, esas historias en un momento determinado, cómo influyen también en personas, influyen en el país determinado. Evidentemente te quedás con el escritor más que con el político. Por lo menos a mí, a ver, yo soy nacido lector de muchas cosas. A veces leo cosas buenas, a veces leo cosas no tan buenas, para mi gusto, a otros les puede gustar. Será porque me enamoré. A ver, cuando llegué a mi adolescencia, mi preadolescencia, 13 años, descubrí, con un cuento de Borges, descubrí lo que era leer. Sufrí con un cuento de los avatares de algún escritor español, seguro. ¿Quién no recuerda en la secundaria, no sé, Platero y yo y todo eso, ¿no? Pero cuando uno quedé fascinado como tal con Borges. A partir de Borges me tocó poder gozar de estos grandes escritores, cuando recién estaban saliendo cuando sus obras salían y estaban siendo famosas, y uno quedaba fascinado. Y después yo no me importaba la vida. De grande aprendí quién era cada uno. Ah, no reparabas, digamos, en no reparaba quién era. No. Sabía que era de tal país, nada más hasta ahí me quedé, pero no seguía, no veía su biografía, ¿no? O qué le pasó a tal escritor, ¿no? Eso lo fuiste adquiriendo con el tiempo, digamos. Eso fue con el tiempo, exacto. ¿Es proceso es producto de la madurez, de la edad? ¿Es producto sí, porque aprendés a leer el escritor en su momento, en su contexto histórico. Viste que todo escrito, si no tiene el momento histórico, sale por sí, aunque el escritor no lo ponga, sale. Está detrás de las letras. Es probablemente el contexto lo que lo inspira, ¿no? Exacto. Aparte, incide hasta la forma de hablar o de expresarse. Nos pasa a nosotros. Seguramente usted no es el mismo cuando hablaba como estudiante como habla ahora. Y seguramente sus primeros, si ha tenido algunos apuntes, no los mismos los apuntes que tiene ahora. Porque tiene más riqueza, tiene otro contexto. Hoy tenés otras alegrías y otros penales que cuando eras más joven. Y los escritores siempre en sus letras, cuando uno estudia la cuestión de la lingüística, el contexto histórico vale mucho para interpretar el texto de un autor y para interpretarlo al autor, para especialmente lo que quiso decir. A ver, ¿qué quiso? Viste que él llama exégesis, ¿no? ¿Qué quiso decir en esto, no? El escritor, ¿qué quiere decir? Entonces, para eso tenés que ubicarlo, en este contexto se está dando. Hoy, ¿cuál sería tu análisis en ese plano, en el plano de la exégesis, respecto de la obra de Vargas Llosa? Hay algo que le doy la razón, pero yo sé que sería muy derrotero. Los seres humanos como individuos seguimos peleando con el sistema y vamos siempre a pérdida, como individuos. Como individuos, frente al poder, decís. Exacto. La otra respuesta sería mejor es juntémonos. Bueno, pero que me parece que ahí le doy la razón a él, ¿no? Pero fíjate vos, a propósito de lo que él decía, él logra trocar su propia historia, ¿no? La que estaba marcada por su entorno familiar o por la figura paterna. Y también porque le dan el entorno también lo ayuda mucho. El entorno, si me refiero, es su propia familia. Él o sea, un ejemplo, todos los momentos felices es cuando vuelve a su familia de origen, a esa familia que le dio el acceso a la lectura, a su tío, su abuelo, el contexto, a donde se conoce su primer amor, porque aparte de su primer amor también la conoce en un contexto familiar, que es otro familiar de forma indirecta, ¿no? La tía. La tía, que no es tía, a ver, es la cuñada de su tío, es la tía. Pero en definitiva todos los momentos felices... Con la que se casa, que es la primera esposa. Sí, la que se casa. No la que estuvo más tiempo casada, la que creo que estuvo más tiempo casado es la segunda, que estuvo 50 años, ¿no? Hasta de casado, que les dio los hijos que tiene. Aparte de un tipo, lo que vuelvo a explicar, un tipo que le dieron todos los reconocimientos. Tuvo todos los reconocimientos de la lengua española y todos los reconocimientos de la literatura a nivel mundial. Y ahora viene con la cuestión de la lengua, el Congreso de la Lengua, y se va a hacer justo en la ciudad donde él nació, ¿no? Ah, mira. Así que creo que va a recibir muchísimos reconocimientos póstumos. Pero a mí me causó gracia, vos sabés que él a veces se arriesgaba mucho, se arriesgaba y salía, se lanzaba al mundo. ¿Con qué? A ver. En un momento determinado se va a Francia, así, porque había que ir a Francia, el sumus, ¿no? Terminó trabajando en Francia, en periodismo, que escribió muchas cosas en Francia. Lo motivó mucho su segunda mujer, ¿no?
Y lo interesante es que después terminó siendo miembro de la Academia Francesa, cuando nunca escribió en francés. Escribió en francés en cuestiones, cuestiones periodísticas, Claro. pero no obras en francés, ¿no? Fue aparte el único latinoamericano que terminó dentro de una academia que no... Bueno, estas cosas locas, pero él se arriesgaba así. Cuando vos veas cómo estudia, cómo va estudiando, porque por ejemplo va saltando para terminar sus estudios, porque aparte responde mucho, él hizo lo que quiso casi. Es cierto, esto hizo lo que pocos pueden hacer. Porque un ejemplo, cuando no quería estudiar en tal lado, podía ir a estudiar en tal otro porque lo acomodaba, ¿viste? Bueno, eso de la elección de qué hacer y no estar condicionado o atado a las circunstancias. A ver, también venía de una familia que tenía algo de sustento económico para hacerlo, ¿no? Claro. Cierto que su madre había quedado muy mal descolocada al principio, los primeros 11 años, cuando había sido madre soltera. La protegió mucho su abuelo, ¿no? La protegió mucho el padre de su madre. Pero quiero decir, había una familia detrás que lo protegía también económicamente. Pudo hacer todo eso. El poder también es dinero. Exacto. Sí. No estamos diciendo nada nuevo. No, estamos diciendo... No, pero voy a decir, hay escritores que han sido sufridos. Él casi no fue sufrido. De los pocos escritores que pudo gozar y fue rico, o sea, tuvo dinero por escribir. Cuando vos sabés que normalmente los escritores se mueren de hambre, nos morimos de hambre. Yo que escribo mucho y escribo para las redes, ¿no? Sabés que con esto no ganás, ¿no? Y que un tipo como este, brillante, ¿viste? Como decís, es una estrella dentro de la constelación, una gran estrella dentro de la constelación de escritores, ¿cierto? Nos gusta o no nos gusta su visión política, ¿viste? Fascinado, que vivió bien, pudo hacer lo que quiso, viajó, fue reconocido en vida, ganó dinero en vida, publicó lo que quiso, hasta último momento publicó, ¿no? Cuando otros pobres recién sus obras son conocidas póstumas. ¿No? Y que trascendió su lugar, digamos. Y trascendió su lugar. A ver, esto les pasó, bueno, justo les pasó a los escritores de Latinoamérica de la década del 60, ¿no? 60, más o menos 60, 70, ¿no? Estos grandes escritores latinoamericanos trascendieron la lengua española, porque aparte casi después algunos escribieron en otra lengua, ¿no? Cortázar escribió en francés también, ¿no? Que era buen traductor. Muchas obras traducidas de obras francesas las tradujo él en castellano. Pero quiero decir, ese fue el gran boom, ¿no? De estos grandes escritores, ¿no? Quiero decir, a ver a veces cómo marca. Yo me quedo, vuelvo a una obra que me parece que es a la que más me gustó. A mí no tiene que ver con Conversaciones en la catedral, sino La ciudad de los perros. Me parece esta cuestión de estar en una institución que le fue tratando de poner disciplina, que no se la bancó en definitiva, ¿no? Que puso a poner canon, que en definitiva hacía separación, segregación, la cuestión de clase, donde ese micromundo había gente o muy rica y muy pobre, ¿no? Donde había la cuestión, pensarlo en cuestiones de militar, ¿no? Castrenses, ese es el juego. De jerarquías. Y bancarse todo eso. De jerarquías. Y tratar de sobrevivir, aparte, como escritor, cuando el escritor en esa época era mal visto. Y la familia también lo veía mal. El padre específicamente. O el padre. El padre. Uh-huh. Sí, Miguel, ha sido un gustazo charlar contigo. No, por favor, para mí siempre es un gusto volver. Y nos estaremos encontrando dentro de 7 días, como siempre, aquí en 24/7 Canal de Noticias.